Mi nombre es Bilal Kanjoy, tengo 30 años y vivo en Londres, Inglaterra. Pero quiero llevarte lejos de aquí, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Quiero contarte sobre el momento en que mi infancia comenzó a desmoronarse, aunque en ese entonces era solo un niño de 8 años sin idea de lo que estaba por venir. Todo comenzó en 2003, en mi ciudad natal, Lahore, Pakistán. Para mí, Lahore no era solo un lugar en el mapa, era mi mundo entero. Cada rincón de la ciudad albergaba algo mágico. Las mezquitas se alzaban como guardianes del cielo. Los bazares bullían de vida mientras los vendedores ofrecían sus ofrendas a gritos, y la llamada a la oración se extendía por los tejados como un susurro sagrado. Era una canción antigua que atravesaba el aire caliente y polvoriento y me palpitaba el corazón. Nuestra casa era modesta, hecha de adobe, con paredes que respiraban calor durante el día y guardaban silencio por la noche. Vivía allí con mis padres y mi hermana pequeña, Sanob, o Sobi, como la llamaba. Era mi espejo y mi compañera de aventuras. Solo tenía 5 años, pero sus ojos eran como los míos, grandes, oscuros y llenos de preguntas. Se reía con facilidad, una risa que hacía que incluso mi madre olvidara el cansancio de sus manos ásperas por lavar la ropa en el fregadero. Nuestro patio trasero era pequeño, a la sombra de un viejo árbol de Neem. Allí pasábamos las tardes volando cometas de periódico, apostando a quién llegaría más alto antes de que el viento las derribara. Mi padre era comerciante textil. Tenía una tienda en el bullicioso Mercado de la Libertad, siempre llena de rollos de seda brillante y algodón teñido a mano. Era un hombre con presencia, una barba bien recortada, una mirada firme y una voz que sonaba como una promesa. «Bilal, llevarás la palabra de Alá», decía, poniendo su mano fuerte sobre mi hombro con tal orgullo que me sentía como si ya estuviera en el camino correcto. Mi madre, más delicada, me acariciaba el pelo mientras susurraba: «Sé valiente, mi león». Les creí. Creí con toda la fe que pude reunir en mi pequeño pecho. Y así, cuando me dijeron que estudiaría en una madrasa para convertirme en hafiz, un guardián del Corán, fui con el corazón lleno de esperanza. La madrasa estaba en una zona más tranquila del pueblo, a un corto trayecto en rickshaw. Era un lugar escondido tras altos muros de adobe. Recuerdo la primera vez que vi ese edificio de una sola planta con su patio polvoriento, donde chicos como yo corrían descalzos, algunos con tablillas de madera en las manos, otros con los ojos bien abiertos. Había una pequeña mezquita y una habitación donde más de 30 chicos dormían uno junto al otro sobre esteras de paja que crujían al darnos la vuelta por la noche. El olor del lugar era una mezcla de pintura, sudor e incienso antiguo. El primer día nos recibió Mulvi Rahim. Vestía una túnica blanca, cuidadosamente planchada, con el turbante impecablemente enrollado y la barba teñida con henna roja. Sus ojos se entrecerraban ligeramente al sonreír, y su voz era tan grave que me recordó el azán que resonaba en la mezquita Badshahi. Sostuvo mi pizarra, leyó mi nombre solemnemente y dijo: «Bilal Khan, brillarás aquí». Mi padre, de pie junto a mí, resoplaba de orgullo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me apretó la mano por última vez antes de marcharme. Me quedé allí, solo con el shalwar kameez un poco suelto y el corazón latiéndome entre el miedo y la emoción. Los días en la madrasa tenían un ritmo rígido. Nos despertábamos antes del amanecer, aún envueltos en la oscuridad previa al amanecer, para realizar el fajr, la oración del alba. Nos lavábamos las manos, la cara y los pies con el agua fría del patio, un golpe de frío que nos despertaba por completo. Nos sentábamos en fila sobre el suelo de tierra, cada uno con su takti, la pizarra de madera donde escribíamos los versículos del Corán, y empezábamos a recitar. La sura al-Fatiha resonaba al unísono. Nuestras voces infantiles se entrelazaban en un coro de fe y esfuerzo. A veces se le escapaba una lágrima a un niño, a veces era simplemente agotamiento, pero nadie se atrevía a detenerse. En ese lugar que debería haber sido sagrado, donde esperaba encontrar luz, encontré sombras. La rigidez pronto dejó de parecer disciplina. La bondad en los ojos de Mulvi Rahim era un velo, y tras él había algo más. La fe que llevaba conmigo, pura, inocente, completa, comenzó a romperse en pedazos que ni siquiera el tiempo podría reparar fácilmente. Mi confianza se desvaneció silenciosamente, como si nadie me observara. Pero Alá vio, me repetí. Alá lo vio todo. Esta es la historia de cómo perdí mi inocencia, no en un accidente repentino, sino gota a gota, como la tinta que gotea de un texto sagrado. Es también la historia de cómo el miedo se arraigó en mí, y cómo, precisamente donde debería haber aprendido a amar la fe, nacieron en mí dudas que nunca imaginé tener. Mulvi Rahim caminaba entre nosotros con pasos lentos y firmes, golpeando el suelo con su bastón como un reloj que se detiene. Con cada golpe se hacía el silencio entre los chicos.
Él pasaba, deteniéndose ocasionalmente detrás de alguien, corrigiendo con voz grave la pronunciación incorrecta de alguna palabra sagrada. Alá escucha cada sílaba, dijo, con la mano apoyada en mi cabeza, cálida y pesada como si el peso de la fe pudiera transmitirse a través del tacto. Y creí. Hice lo mejor que pude. Mi lengua se trababa con palabras árabes que aún no entendía del todo, pero mi deseo de complacerlo, de ser digno, era mayor que cualquier dificultad. Por la noche, tras largas horas de recitación y memorización, nos sentábamos en el áspero suelo de cemento con cuencos de jera aguado y trozos de roti. Nuestros dedos pegajosos se fundían con la oscuridad mientras masticábamos en silencio. La única música provenía del constante crujido del ventilador de techo, como si algo estuviera a punto de romperse. La ciudad parecía lejana, como un sueño de otro mundo. Echaba de menos la risa de Sobi que llenaba el aire de nuestro patio, las canciones que mi madre tarareaba para arrullarnos, pero me decía a mí misma que era un sacrificio. Era el precio a pagar por Chana, el paraíso. Tenía que soportarlo. Al principio Malvi Rahim era amable. A veces, después de recitar bien, me daba dátiles extra o me acariciaba la cabeza y sonreía. «Eres especial, Bilal», murmuraba, y sentía que me ardían las mejillas. No de miedo, todavía no, sino de orgullo. Ser visto por él era como un regalo. Los otros chicos eran como hermanos. Algunos reían, otros lloraban en silencio por la noche, con la cara vuelta hacia la pared, temblando. En ese momento no entendía por qué, pero había algo en el aire. Algo tácito pero palpable, como el polvo fino que se posaba sobre nuestros tactis, cubriéndolo todo poco a poco. La primera vez que ocurrió fue aproximadamente un mes después de mi llegada. Era una noche bochornosa y sin luna, y el ventilador se había parado. Estaba medio dormido, con los ojos pesados, cuando sentí su mano en el hombro. Un ligero apretón, pero me despertó de golpe. Su voz era baja, casi suave. «Ven, Bilal, practiquemos un poco». Obedecí. Confiaba en él. Me levanté descalzo, sintiendo el frío del suelo calarme los huesos. Nos dirigimos a la pequeña habitación detrás de la mezquita, una habitación tenuemente iluminada, donde una sola bombilla parpadeaba en lo alto. Cerró la puerta. Se me revolvió el estómago. Un presentimiento vago e indescriptible empezó a crecer en mi interior. «Cállate», dijo, y en ese momento su mirada dejó de ser amable. Había algo más, una extraña urgencia, una respiración agitada que me confundía. Lo que vino después, no puedo describirlo con claridad. Es como una pesadilla, borroso en los bordes, pero con momentos afilados como cuchillos. Un dolor indescriptible, un miedo nuevo, uno que nunca antes había sentido. Susurró que era nuestro secreto, que Alá me castigaría si lo contaba. Dijo que mi familia se avergonzaría. Me tocó la cara y dijo: «Eres un buen chico». Y yo, aunque temblaba, aunque lloraba, asentí, porque era lo que él quería, y porque no sabía qué hacer. Regresé tambaleándome a mi rincón, donde la colchoneta me esperaba como un tablón en el mar. Los otros chicos dormían, su respiración lenta como tambores resonantes en mis oídos. Me acurruqué, abrazándome las rodillas, e intenté rezar. Pero las palabras salían arrastradas, atascadas, descoordinadas. Algo dentro de mí se había roto. Esto volvió a suceder, siempre de noche, siempre en esa habitación, siempre con esa voz disfrazada de dulzura durante el día, alabando mi recitado, llamándome especial, y siempre con esa otra voz de noche, la que cortaba como una cuchilla, fría, precisa. Poco a poco, dejé de comer. El roti se desmoronó en mis manos antes de llegar a mi boca. Empecé a caminar, mirando solo al suelo. Ya no sonreía. Los otros niños comprendieron. Algunos apartaron la mirada. Otros susurraron entre sí. Uno de ellos, un niño mayor llamado Aif, me dio un mango una tarde. Tenía los ojos tristes. «Mantente fuerte», dijo, pero no me lo explicó. Tal vez lo sabía. Tal vez ya había pasado por esto antes, pero no podíamos hablar de ello. Era como si las paredes escucharan. Le escribí cartas a Sobi, cartas sencillas, cortas y falsas. Le decía que estaba aprendiendo, que era feliz, que la madraza era buena. Mi madre le leía en casa y yo fingía que con eso bastaba. La vergüenza era una enorme piedra que me oprimía el pecho, más pesada que el Corán que cargaba a diario, más pesada que el bastón que Malvi Rahim nos pegaba cuando olvidábamos un versículo. Mis oraciones cambiaron. Seguía arrodillado sobre la alfombra, con la frente apoyada en el suelo, pero no sentía nada, solo vacío. Y preguntas: ¿dónde estaba Alá? ¿Por qué no podía ver? ¿Por qué no podía detenerme? Recité la sura al-Asr con voz mecánica, con el corazón distante. Vi a Malvi Rahim dirigiendo las oraciones y me enojé. Enojado por el eco de su voz, por cómo los demás se inclinaban ante él, ciegos, por cómo mi propio padre lo llamaba santo.
En ese momento me di cuenta de que mi fe se me escapaba de las manos y ni siquiera sabía cómo contenerla. Yo quería correr. Corrí por las calles de Anarcali, por los callejones llenos de fruteros y sastres, hasta que me escondí bajo la fresca sombra del árbol de Nem en nuestro patio. Quería encontrar a Sobi volando una cometa, con los brazos en alto, una amplia sonrisa y susurrárselo todo al oído. Contarle cada detalle, soltar el grito atorado en mi garganta. Pero no pude. El miedo me agarró del tobillo y me arrastró hacia atrás. Miedo al infierno que creía real y feroz. Miedo a la furia de mi padre, cuyo honor era tan frágil como el cristal. Miedo a las lágrimas de mi madre, que no soportaba ver. Así que me quedé, día tras día, mi pizarra manchada de tinta y sudor, mi corazón teñido de un dolor que no podía identificar. Un día, mientras recitaba la Sura al-Nas, mi mente se paralizó. Las palabras se desvanecieron de mi memoria como hojas arrastradas por el viento. Temblé. Sentí la vergüenza incluso antes de que el palo me tocara la piel. El sonido seco del golpe hizo que los chicos a mi alrededor jadearan. El dolor me atravesaba los dedos como fuego. «Concéntrate, Bilal», gritó Malvi Rahim con la mirada dura como una piedra. Simplemente bajé la cabeza con los ojos húmedos. Más tarde me llamó al patio. Su bofetada fue rápida, pero sus dedos tardaron en separarse de mi hombro. «Puedes hacerlo mejor», dijo en voz baja, y yo, con un nudo en la garganta, asentí, odiando cada segundo, odiándome por seguir queriendo complacerlo, odiándolo por todo lo que me hizo y por cómo aún lograba sonreír todo el día como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí. Miré al techo, contando las vueltas del ventilador, que crujía como si tuviera corazón propio. Recordé a Sobi, la cometa azul que me había hecho con papel de regalo, cómo corría con el pelo al viento. Susurré su nombre en la oscuridad, como una plegaria, como una súplica. Al terminar el primer año ya no era el mismo niño que había llegado con los ojos llenos de fe. Era solo una sombra. Mi cuerpo estaba delgado, mis hombros encorvados. Me temblaban las manos de escribir y rezar, y de tanto ocultar el dolor. Mis padres vinieron de visita. Recuerdo el abrazo de mi madre, cálido, fuerte. Me miró con ternura y dijo: «Estás creciendo mucho, hijo mío». Pero había algo en sus ojos, una punzada de duda, una pregunta que no supo responder. Mi padre, como siempre, se mostró firme, orgulloso. Le habló a Malvi Rahim como si le hablara a un sabio. «Bilal es una estrella», dijo Rahim con esa amplia sonrisa que me heló la sangre. Mi padre sonrió satisfecho, como si hubiera ganado una apuesta. Me quedé mirando al suelo. La vergüenza me quemaba por dentro como un fuego que no dejaba de crecer. Cuando se fueron, me senté solo en el patio. El polvo se me pegaba a las mejillas húmedas, y una vez más le escribí a Sobi: «Te extraño. Intento ser amable». Fue todo lo que pude decir. No escribí sobre la habitación, ni sobre las noches, ni sobre las caricias. ¿Cómo puedo explicarle esto a alguien que todavía les canta a sus muñecas? ¿Cómo puedo destruir la imagen que mis padres tenían de mí, del lugar que eligieron con tanto amor y fe? La madraza era mi mundo ahora. Un mundo sin ventanas, solo muros altos, puertas cerradas y la repetición de oraciones que poco a poco perdían su significado. Los sonidos de Lahore, los rickshaws, los vendedores gritando «Pani Bottle», el azán resonando entre las casas, parecían cada vez más lejanos, como un recuerdo de otra vida. Recité el Corán con precisión, con voz firme, pero vacía, sin alma, y Malvi Rahim no dejaba de mirarme, siempre mirándome, como si cada palabra mía fuera suya. Recé noche tras noche para que todo parara, para que Alá me viera, para que hiciera algo, pero las noches seguían llegando. La puerta se cerraba tras de mí, y la fe que una vez me iluminó empezó a desvanecerse, lentamente, como una lámpara que se reduce a humo. Me preguntaba, ¿por qué Alá no me escucha? ¿Por qué permitió que esto sucediera? El niño que soñaba con el cielo, que quería ser un hafiz, ya no sabía si quería seguir viviendo. Años después dejé la madraza. Tenía 12 años. Ya no era un niño. Las sombras se habían extendido dentro de mí como tinta derramada sobre papel blanco. La pureza del niño que llegó allí se disolvió. Malvi Rahim se había ido, lo habían trasladado a otra ciudad, pero él permaneció conmigo, en mis pesadillas, en mis oraciones vacías, en los momentos en que mi alma clamaba por ayuda y nadie la escuchaba. Regresé a casa, volví a dormir bajo la sombra de los árboles de Nem, pero mi hogar ya no era el mismo. O quizá era yo quien había cambiado tanto que ahora todo me parecía extraño. Mi padre aún rezaba 5 veces al día. Mi madre cocinaba nihari con cariño. Sobi, ya mayor, seguía riendo con los ojos brillantes, pero yo era otra persona. Cargaba con un peso invisible para el mundo exterior. Un secreto tan grande que me oprimía el pecho. Un secreto que me hacía dudar de la mezquita, del Corán e incluso de Dios. Esta es la historia de cómo el dolor me consumió,
cómo la fe se convirtió en ira, cómo empecé a ver las mentiras tras los sermones, cómo el niño que una vez quiso ser guardián de la palabra sagrada, llegó a odiar la religión que lo destruyó. Nuestra casa en Anarcali parecía intacta. Las paredes de adobe aún absorbían el calor del sol como para reservarlo para las noches frías. El patio, cubierto por una fina capa de polvo dorado, era el mismo donde, años atrás, Sobi y yo habíamos volado cometas de periódico y pasta de arroz. Ahora tenía 9 años. Más alta, más vivaz, sus trenzas se movían a cada paso mientras perseguía a los gorriones. «Bilal, atrapa uno», gritó, con la alegría pura de quien aún cree que el mundo es bueno. Intenté devolverle la sonrisa, pero mis labios estaban rígidos, inmóviles, como si lo hubieran olvidado. Mi padre seguía trabajando largas horas en su tienda de telas del mercado da Liberdade. Regresaba a casa con rollos de seda al hombro y contando historias de clientes que se alargaban como telenovelas. «Bilal, algún día esta tienda será tuya», decía, acariciándose la barba pulcramente recortada, con los ojos brillantes de anticipación. Asentí, pero por dentro me encogí. Estaba a su lado, sí, pero no en mi corazón. Mis pensamientos estaban atrapados en otro tiempo, en otro lugar. Mi madre lo notaba, siempre lo notaba. Sus manos se detenían a mitad de camino contando dinero o cortando verduras y me observaba con esa mirada silenciosa y pesada. «¿Qué pasa, mi león?», preguntaba con ternura, esperando a que dijera algo, lo que fuera. Pero yo solo negué con la cabeza, incapaz de encontrar una mentira lo suficientemente buena para ocultar mi vergüenza. ¿Cómo podía decirle que lo había dejado pasar? Que no había gritado, que me había callado, que no podía escapar. La madraza era un fantasma. Aunque estuviera a 1000 millas de distancia, seguía viviendo en mí. A veces me despertaba en mitad de la noche con las pantorrillas empapadas en sudor y el susurro de Malvi Rahim atormentándome los oídos. «No hables, Bilal». Me levantaba lentamente, me acercaba a la ventana y contemplaba el cielo estrellado de Lahore. Intenté rezar, de verdad que sí, pero las palabras de la sura al-Fatiha parecían pegarse a mi lengua como si fueran de piedra. Dejé de rezar la oración del Fajr. En cambio, salía al patio, me arrodillaba en silencio y fingía que ya había rezado. Mi padre no se dio cuenta, pero mi madre frunció aún más el ceño. Ahora estudiaba en una escuela pública, un edificio de hormigón desgastado con la pintura descascarada y el eco de las voces de los niños en los pasillos. Los profesores arrastraban las palabras y los chicos corrían, gritaban y se peleaban. Me escondía bajo un baniano durante el recreo, con mi merienda intacta en el regazo, con la mirada siempre fija en el suelo. Se me daba bien estudiar. Matemáticas, urdu, ciencias, porque los libros no me hacían preguntas. No me miraban. No sospechaban. Estaban a salvo. Pero evitar la mezquita era más difícil. Todos los viernes mi padre me llevaba a la mezquita del barrio. La cúpula verde brillaba al sol y el patio se llenaba de hombres de kurta y sombrero moviéndose como una sola ola. La voz del imán resonaba por los altavoces, sermones sobre la obediencia, sobre el fuego del infierno y los ríos de leche del paraíso. Me arrodillé con todos, con la frente tocando la alfombra, pero mi corazón estaba a 1000 millas de distancia. Cada palabra del imán me dolía. Oía a Malvi Rahim en cada entonación. Veía su rostro oculto entre los hombres barbudos. Cada vez que alguien decía amén, se me hacía un nudo en la garganta. Un día, fuera de la mezquita, vi a un grupo de chicos de la madraza. Llevaban shalwar camis sucios, con los ojos hundidos por el cansancio y el hambre, las manos buscando monedas. Mi cuerpo se paralizó. Una descarga me recorrió como un rayo. De repente estaba de vuelta en ese patio, oyendo el crujido del bate, sintiendo el aire denso de esa habitación. Mi padre me dio una rupia. «Dásela, Bilal», dijo. Me temblaban las manos. Solté la moneda como si se quemara y corrí. No oí sus gritos, simplemente corrí. Sobi estaba en el patio dibujando henna en su mano. Al verme, abrió mucho los ojos. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó con una inocencia que me destrozó. Mentí. «No lo tengo», pero se me quebró la voz. Y antes de que pudiera desplomarme, se levantó y me abrazó con fuerza. Sus pequeños y cálidos brazos rodearon mi cuerpo tenso. La abracé con fuerza, prometiéndole en silencio que nunca lo sabría. Nunca. Que la protegería de todo lo que una vez me destruyó. La vergüenza me seguía como una sombra, fundida con mi cuerpo. Caminé por las calles de Lahore con ella a mi lado. El bazar bullía, vendedores gritando «Chai garam», mujeres con burkas negociando pulseras de colores, el olor a samosas friéndose en el aire caliente. Caminé junto a mi madre cargando la cesta de verduras. La gente la saludaba con respeto. «Alégrate, cariño». Y ella sonrió con ese mismo brillo de siempre. Pero yo podía sentir las miradas. Sentía como si todos lo supieran. Como si mi cuerpo llevara marcas visibles, como si la vergüenza se hubiera hecho visible, impresa en mi piel como la sombra de un pecado que nunca fue mío.
Podía ver el rostro de Mulvi Rahim entre la multitud, aunque sabía que hacía tiempo que se había ido. Mi corazón se aceleraba solo de pensar en él, un peso invisible que me seguía a donde quiera que iba. En casa, comencé a volcar mis pensamientos y mi dolor en un cuaderno escondido bajo el colchón. Allí escribí las palabras que no me atrevía a decir en voz alta, las preguntas que me consumían. ¿Por qué Alá permitió que me pasara esto? ¿Por qué me sentía manchada, sucia por dentro? Las páginas estaban marcadas con tinta corrida y lágrimas secas, pero esas eran las únicas verdades que podía revelar, el único lugar donde mi alma encontraba algo de alivio y sinceridad. Pero la hipocresía estaba por todas partes, colándose en mi mundo como polvo por una ventana rota. Nuestro vecino, Hafiz Sahib, un imán respetado, tenía una voz tranquila y dulce durante la llamada a la oración. Pero una vez lo vi cogiendo dinero de un comerciante, sonriendo con picardía y guardándolo como un secreto sucio. «Es para la mezquita», dijo. Pero yo no podía creer esa motocicleta nueva y reluciente. Mi padre hablaba de él con admiración, llamándolo un hombre de Alá. Quería gritar para que se enterara de los hombres de Alá que lastimaban a los niños en las sombras. En la escuela, un profesor llamado Malvi Qasim enseñaba estudios islámicos. Llevaba un bastón afilado y usaba la voz para dirigir la clase, pero oí su ira susurrada. Insultó a un niño pobre que no podía pagar la matrícula, murmurando que gente así arruina Pakistán. Lo miré fijamente con los puños apretados, con una mezcla de odio y tristeza ardiendo en mi interior. El hombre sostenía el Corán, pero sentí que me odiaba simplemente por existir. Mi ira crecía silenciosa, ardiente y profunda. Poco a poco, abandoné las oraciones, escondiéndome del mundo cuando la llamada Adhan resonaba por las calles. Una vez, mi padre me sorprendió saltando el Magrib y me abofeteó tan fuerte que las lágrimas me quemaron más que el dolor en la cara. «Nos avergüenzas, Bilal», gritó, y mi madre lloró aferrándose el velo. Permanecí en silencio con la cara ardiendo y un pensamiento cruel resonó en mi pecho. «No sabes lo que es la verdadera vergüenza». Zanob estaba en la puerta observando con los ojos muy abiertos y me odié aún más por asustarla, por sentirme tan débil. Empecé a escapar de noche, caminando por las vibrantes calles de Lahore, donde la música qawwali se mezclaba con las coloridas luces de neón. Me senté junto al río Ravi, sus aguas oscuras y tranquilas, y lancé piedras a las olas, como si cada guijarro pudiera ahogar mi dolor. «Alá, ¿dónde estás?», susurré a las estrellas, pero permanecieron silenciosas, indiferentes. Solo era un niño perdido, demasiado perdido en una gran ciudad a la que parecía no importarle. Zanob era mi luz en esta oscuridad. Se sentaba conmigo en el patio, con libros esparcidos a nuestro alrededor, y me preguntaba con ojos brillantes: «Bilal, ¿de qué está hecha la luna?». Yo inventaba historias, hilos de plata, polvo de ángel, y su risa, tan pura y sonora, me alegraba el corazón, aunque solo fuera por un instante. Pero ella vio mi tristeza oculta. Sus pequeñas manos rozaron las mías, preocupada. «¿Estás enferma?», preguntó, y mentí, diciendo que solo estaba cansada. Llegó una noche especial, Eid ul-Fitr. Nos pusimos nuestra ropa nueva, mi kurta azul y su shalwar kameez rosa. La fiesta del barrio estaba animada. El aire se llenó de biryani y rosas, niños corriendo, hombres rezando bajo los faroles de colores. Me quedé a un lado observando a Hafiz Sahib reír, con las manos llenas de dulces. Sentí un nudo en el estómago y Zanob me tiró de la manga, invitándome a bailar. Giré con ella bajo las luces y su risa fue un pequeño escape de la oscuridad. Por unos segundos, solo fui el hermano mayor al que adoraba, no el niño roto que guardaba secretos. Pero pronto la oscuridad regresó, silenciosa e implacable. La escuela se convirtió en mi único refugio, un lugar donde podía ser inteligente, sin vergüenza ni miedo. Gané un premio de matemáticas, un libro de tapa dura. Mi madre me abrazó fuerte, con los ojos brillantes. «Mi león», dijo. Quise llorar, contárselo todo, pero la voz de mi padre me cortó el coraje. «Bien, pero concéntrate, Bilal. La fe primero». Asentí con un nudo en la garganta, odiando la palabra fe, odiando la mezquita, odiando a Mulvi Rahim, hasta que un día un colega llamado Imran se sentó a mi lado. Recuerdo claramente aquella tarde sentado a la sombra del baniano, con sus hojas verdes danzando lentamente al viento cálido. Imran estaba callado, con una mirada cansada que parecía demasiado mayor para su edad. Sus ojos eran tan profundos y tristes como los míos. De repente habló en voz baja, casi en un susurro. «Yo también estuve en una madrasa. Allí pasaron cosas malas». Mi corazón se paró un instante. Mis manos se enfriaron. Quería preguntar más. Quería contárselo todo, pero el miedo me apretaba la garganta, ahogando mis palabras. Quería preguntar para poder contárselo, pero el miedo me ahogaba. Confesé en un susurro. Él solo asintió como si lo entendiera todo sin necesidad de más explicaciones. Nunca volvimos a hablar de ello después de ese día, pero esas pocas palabras abrieron una grieta en el pesado silencio entre nosotros.
una pequeña señal de que no estaba sola. A los 15 ya había crecido. Mi voz se había vuelto más grave. Mi cuerpo era más alto y fuerte. Pero en el fondo, en mi corazón, seguía siendo ese niño de 8 años, temblando en la habitación de Mulvi Rahim, atrapado en una pesadilla de la que parecía imposible despertar. Estas pesadillas empeoraban con el tiempo. Su rostro se volvía más claro, su voz más fuerte y amenazante, como si nunca se hubiera ido. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado y las manos temblorosas y corría a mi cuaderno donde volcaba toda mi ira en páginas y páginas de palabras. Alá no me salvó, escribí. Quienes dicen hablar por él mienten. Por fuera lo disimulaba todo muy bien. Le sonreía a Zanob, ayudaba a mi madre con las tareas del hogar, fingía estar bien. Pero por dentro mi fe se había apagado, como una vela que se lleva el viento. La mezquita que antes parecía un lugar sagrado, ahora era una prisión. El Corán, que debería haber sido mi guía, era un peso insoportable, algo que no podía llevar. Soñaba con escapar de Lahore, un lugar donde todos me conocían, donde cada mirada parecía pesarme como un juicio. Quería ir a un lugar nuevo, donde nadie conociera mi pasado, donde por fin pudiera respirar sin vergüenza. Pero la risa de Zanob, la suave voz de mi madre, eran anclas que me mantenían allí, atrapada entre el amor y el odio por esta casa que llamaba hogar. Una tarde cálida me encontraba en el patio, bajo el árbol de Neem que susurraba lentamente con la cálida brisa. La ciudad estaba en silencio. La llamada a la oración de Isha resonaba lejanamente, suspendida en el aire como un velo. No podía moverme. Sentía los pies clavados en el suelo. Pensé en Mulvi Rahim, en el imán Jafi, en las oraciones de mi padre. Y entonces un fuego extraño se encendió en mi pecho. No era fe, sino furia, una rabia feroz y penetrante. Ya no creo, susurré al cielo estrellado. Las palabras caían como cuchillas afiladas, cortando las cadenas que me ataban. Pero la libertad que anhelaba no llegó. En su lugar la culpa se instaló, densa y sofocante como el intenso calor de Lahore. Susurraba que estaba perdida, sucia, que Alá me había abandonado. Miré las estrellas, antes mis amigas, y ahora me parecían extrañas, distantes. Me pregunté si alguna vez volvería a encontrar la luz, o si la oscuridad era todo lo que tenía. Cuando cumplí 23 años, esta rabia silenciosa se convirtió en un fuego que quemó todo a mi alrededor. En 2018, dejé Lahore, pensando que podría escapar de las sombras que me habían perseguido desde la infancia. Karachi era una ciudad diferente, una mezcla caótica de mar, luces de neón y calles abarrotadas. Pero mi pasado me acompañaba, un peso constante. El abuso de Mulvi Rahim en la madrasa, el silencio de mi padre, la vergüenza que se me pegaba como polvo. Las calles y los mercados de Lahore habían desaparecido, reemplazados por el sonido de las olas y el olor del mar en Karachi. Pero en mi interior nada había cambiado. La culpa, la ira, el odio por la fe que me había decepcionado persistían. Había dejado de rezar, de creer, pero el mundo no me dejaba olvidarlo. Esta es la historia de cómo, lejos de casa, encontré a otros como yo, sobrevivientes de secretos que muchos intentaron ocultar. De cómo descubrí que mi agresor seguía prófugo, libre para herir a otros, y de cómo mi lucha casi me cuesta la vida. Pero también es la historia de un sueño, de esperanza y del hombre vestido de blanco que, contra todo pronóstico, derribó los muros que había construido alrededor de mi alma. Salí de Lahore en pleno verano, con una mochila ligera pero el corazón apesadumbrado. La bofetada de mi padre, sus duras palabras, protegemos nuestro honor, aún me quemaban por dentro, una herida que no sanaba. El rostro de Zanob, pálido por el miedo a la inminente boda, fue lo que me dio la fuerza para irme. Volveré por ti, susurré, abrazándola con fuerza, sintiendo la suave roce de su trenza en mi mejilla. Mi madre lloró aferrándose a mi ropa, pero no pude mirarla. Temía no poder irme. Mi padre permaneció en silencio, con esa mirada dura que parecía pesar más que cualquier palabra. Solo pude girarme y caminar, dejando que la esperanza del Fajr se desvaneciera lentamente tras de mí. Karachi era mi escape, mi refugio, una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien nuevo, lejos de los fantasmas que me atormentaban. Conseguí trabajo en un centro de llamadas, respondiendo preguntas de extranjeros, con voz apresurada y extranjera, un lugar donde podía esconderme tras auriculares y hablar un inglés sin acento. Pero pronto me di cuenta de que no había escapatoria a un secreto que se me había grabado en la sangre. Karachi era una jungla ruidosa y caótica, mucho más intensa que Lahore. Las calles vibraban con el estruendo de los rickshaws tocando la bocina, los autobuses abarrotados abriéndose paso entre el tráfico y los vendedores gritando sus ofertas de biryani, garam biryani. El aire era una extraña mezcla de sal marina,
diésel quemado y especias que irritaba la nariz. Vivía en un apartamento estrecho en Sadar, compartiendo espacio con otros 3 hombres. Nuestra habitación apestaba a sudor, humo de cigarrillo y café frío. El centro de llamadas estaba ubicado en un imponente y frío edificio de cristal y acero, donde el aire acondicionado nunca parecía apaciguar la fatiga. Allí, mi voz era monótona, repitiendo frases ensayadas mientras mi mente divagaba hacia recuerdos que no quería revivir. Mis compañeros de clase eran jóvenes, llenos de chistes sobre cricket, fiestas y chicas, pero yo mantenía las distancias, un extraño invisible entre ellos. Mi único compañero de verdad era mi cuaderno, escondido en la mochila, con sus páginas ya llenas, rebosante de ira, dolor y preguntas sin respuesta. ¿Por qué duele lo sagrado? ¿Por qué Alá observa pero no interviene? Por la noche, mientras la ciudad bullía afuera, escribía estas preguntas en la oscuridad, con las manos temblorosas a veces por el whisky barato que bebía para intentar calmar mis pensamientos. Las pesadillas no cesaban. El rostro de Mulvi Rahim, con su respiración agitada y sus manos crueles, invadía mis sueños. Despertaba asfixiándome, gritando en silencio contra la almohada, intentando ahogar el horror. A menudo subía a la azotea del edificio, donde las luces de Karachi se extendían como un mar de estrellas artificiales. Allí guardaba las cartas que me enviaba Sanop, escondidas en mi bolso como un tesoro prohibido. Escribía cada mes, con una caligrafía cuidadosa e impecable, pero sus palabras le traían más preocupación que consuelo. Ami te extraña, decía una. Abu piensa que eres una desagradecida. Mi esposo es amable, pero no me gusta ser esposa. Sanop solo tenía 14 años y ya estaba atrapada en un matrimonio que mi padre había decidido para ella. Sentí una opresión en el pecho al imaginar su miedo y su soledad, tan joven, tan sola. Le escribí mentiras para ocultarle la verdad. Estoy bien, Sanop. Tú estarás bien. Pero no estaba bien. Ni siquiera sabía si podría quedarse. Quería salvarla, romper mi silencio, pero seguía siendo ese niño aterrorizado en la madraza, incapaz de hablar. Karachi tenía sus propias mezquitas, con sus cúpulas relucientes y la llamada a la oración atravesando el ruido de la ciudad como un cuchillo. Las evitaba cabizbajo, mirando hacia otro lado como si también pudiera escapar del sonido que me devolvía todo lo perdido. Hasta que una noche, en un puesto de té cerca de Clifton, conocí a Fiesel. Tenía mi edad, una mirada demasiado cansada para un rostro tan joven y una sombra que reconocí. Trabajaba de mecánico, tenía las manos grasientas y olía a aceite. Nos sentamos juntos tomando té. El vapor caliente se elevaba entre nosotros, el aire cargado de cardamomo y conversaciones en voz baja. ¿Has estado alguna vez en una madraza?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Mi corazón se aceleró. Asentí con un nudo en la garganta. Yo también, dijo, apartando la mirada. Allí pasan cosas malas. No necesitó decir nada más. Sabía a qué se refería, y él sabía que yo lo sabía. Nos sentamos en silencio mientras el té se enfriaba en la taza, y algo invisible pero fuerte creció entre nosotros. Un vínculo silencioso de dolor compartido. Fiesel me presentó a otros hombres, sobrevivientes como nosotros, que vivían en una habitación estrecha en Liari, un barrio conocido por la violencia y el fuerte olor a pescado fresco mezclado con miedo. Sus historias se parecían a la mía, jóvenes despojados de su infancia, traicionados por quienes se suponía debían protegerlos, maestros de madraza, hombres de discursos sagrados que ocultaban monstruos en las sombras. Uno de ellos, Asad, era un hombre mayor, con la barba ya entrecana y una voz temblorosa que traslucía más que la edad, traslucía historias dolorosas. Hablaba en pashau, palabras desgarradoras sobre Malvi Rahim, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Otro chico de mi edad sollozaba suavemente, escondiendo la cara entre las manos, intentando ahogar el dolor que no le cabía en el pecho. Lo escuché todo, sintiendo la misma angustia crecer en mi interior, como una marea que amenazaba con arrasar. No somos los únicos, dijo Fiesel con una mirada firme, casi feroz. Está en todas partes, pero nadie se atreve a hablar de ello. Esa frase me dolió profundamente. Pensé en Aif, el chico de la madraza, con sus ojos tan tristes que parecían reflejar todo un mundo de sufrimiento silencioso. Pensé en Imran, mi compañero de clase, y su confesión silenciosa, siempre presente entre nuestras conversaciones. La verdad era más de lo que podía soportar. Un Pakistán oculto tras susurros y oraciones que albergaba oscuros secretos. Y entonces oí algo que me heló la sangre. Malvi Rahim. Fiesel me enseñó un periódico viejo, con un titular breve pero contundente. Concurso Jafi en Multan, decía. Malvi Rahim, el respetado erudito, será el juez. Su rostro brilló en mi mente como una luz fría y amenazante. Sigue enseñando, dijo Fiesel con voz amarga y llena de desprecio. Cada año, chicos como nosotros. Sentí un vuelco en el estómago.
El puesto de té daba vueltas a mi alrededor mientras me temblaban las manos. Él era libre, libre y alabado, mientras yo soportaba su vergüenza y sabía que muchos otros también. Esa noche bebí hasta no poder más. Mi cuaderno estaba abierto frente a mí, mi bolígrafo arañando páginas llenas de odio y desesperación. Es un monstruo, y lo llaman santo. Grité al vacío, pero solo el silencio respondió. Alá, ¿dónde estás? Mi grito quería encontrar a Dios, buscar justicia, hacerle pagar. Pero el miedo, el mismo miedo que me había silenciado a los 8 años, me asfixiaba como una sombra negra. En el centro de llamadas, la ira contenida explotó. Discutí con un colega que elogiaba al clero con la voz alta y áspera como un trueno. Son todos mentirosos, dije, sin hacer caso de las miradas que me rodeaban. Un día, paseando por Sadar, vi a Mulbizafar predicando en una esquina. Su turbante blanco brillaba al sol. Su voz resonaba con palabras de pureza y fe. Lo conocía por rumores. Un hombre que aceptaba sobornos y albergaba el mismo horrible secreto que la madraza. No pude contenerme. «Eres un fraude», grité, con la voz temblorosa de emoción y miedo mientras la multitud a mi alrededor se detenía y me miraba fijamente. Entrecerró los ojos y sus seguidores comenzaron a gritar. «¡Blasfemia! ¡Blasfemia!», al unísono, con voces como cuchillos afilados. Corrí, con el corazón latiéndome en el pecho, mientras las palabras y los gritos resonaban por las calles a mi espalda. En Pakistán, una acusación de blasfemia equivalía a la pena de muerte. Multitudes enfurecidas, arrestos injustos, cualquier cosa podía pasar. Me escondí en mi pequeño apartamento con las manos temblorosas, sabiendo que había cruzado una línea peligrosa. Al día siguiente llegó la carta de Sanop. Sus palabras fueron como puñales en mi pecho. «Tengo miedo, Bilal. Ya no es amable. Quiero huir como tú». Lloré sola mirando su letra borrosa y la culpa me invadió. La había abandonado, le había fallado, me había fallado a mí misma. Quería regresar, quería salvarla, pero Lahore era una trampa invisible. El silencio de mi padre se alzaba como un muro infranqueable. Ahogué mi angustia en whisky, con el fuego quemándome la garganta y le escribí: «Espérame, Sanop, encontraré la manera». Pero no tenía ningún plan, solo rabia y miedo, un miedo que crecía como una sombra amenazante. En el centro de llamadas empezaron a circular rumores. Me seguían miradas sospechosas. Supe en ese instante que para sobrevivir, para proteger a Sanop, tenía que irme de Pakistán. Entonces un día apareció Samuel. Era cristiano, pakistaní como yo, con una sonrisa amable y un acento suave. Habíamos intercambiado palabras sobre trabajo, sobre cricket, pero nunca sobre fe, nunca sobre lo que nos pesaba en el corazón. Una noche, en el rincón del desayuno, me sirvió una taza de té. Se calentó la mano con la bebida y dijo, mirándome a los ojos: «Llevas algo muy pesado, Bilal». Me encogí de hombros, evitando su mirada, pero su amabilidad me conmovió de una manera que no podía explicar. «Lee esto», dijo, entregándome un trozo de papel en el que estaban escritas palabras de la Biblia. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». En ese momento esas palabras fueron un susurro de esperanza en un lugar que parecía nada más que sombras. Me quedé mirando esas extrañas palabras, suaves como el agua que se filtra en la tierra seca tras una larga espera. «¿Tu Dios?», pregunté con voz áspera, llena de desconfianza y dolor. Samuel sonrió con dulzura y respondió: «Él también puede ser tuyo si quieres». Aparté la mirada con el corazón latiéndome con fuerza, una mezcla confusa de ira contenida e inquietud. Esa noche un sueño me visitó. Un hombre vestido de blanco, con el rostro oculto, la voz serena y firme. «Bilal, eres suficiente», dijo, poniendo su mano sobre mi hombro. A diferencia del roce pesado y aterrador de Malvi Rahim, esta mano era ligera, cálida, casi un alivio. Desperté con la cara mojada, lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro y una opresión en el pecho. No sabía quién era este hombre, pero sus palabras se aferraron a mí, un leve susurro que desafiaba mi ira. Guardé el papel que Samuel me dio en mi cuaderno, escondido, con miedo incluso de volver a leerlo. Miedo de lo que pudiera significar. No estaba listo para un nuevo Dios. No cuando el anterior me había abandonado. No cuando Sanop aún me necesitaba. Y sobre todo, no cuando Mulvi Rahim seguía libre e intocable. Pero el sueño persistía como un rayo de luz en la profunda oscuridad. Una pregunta silenciosa que no podía ignorar. Empecé a rellenar los formularios para la visa de refugiado, buscando un nuevo comienzo en Londres. Me temblaban las manos, no solo de miedo, sino también de esperanza. La amenaza de blasfemia era real y constante. Los seguidores de Malvi Rahim ya conocían mi nombre, mi rostro. Faisal me ayudó con dinero. Sus ojos reflejaban tristeza y fuerza. «Sigue luchando, Bilal», dijo. Asentí con una enorme culpa. La culpa de dejar atrás no solo a él, sino también a Sanop. Le escribí a Sanop mi última carta desde Pakistán.
Voy lejos, pero volveré por ti. Sé fuerte, mi estrella. No le conté nada del sueño, del periódico ni del miedo que me asfixiaba. Empaqué mi maleta, mi cuaderno, las cartas de Sanop y dejé Karachi atrás. El mar brillaba a mis espaldas y las luces de la ciudad se atenuaban una a medida que me alejaba. Huía de mi pasado, de Pakistán, de Alá, pero el hombre de blanco seguía siguiéndome. Su suave voz era una promesa que aún no sabía cómo cumplir. Cuando llegué a Londres tenía 25 años. Era una ciudad extraña, casi de otro mundo, llena de cielos grises, autobuses rojos y una sensación de libertad que nunca había experimentado. En 2020, ese lugar se convirtió en mi refugio, lejos de las minas de carbón y los mercados ruidosos de Pakistán, lejos de Karachi y sus amenazas, las cicatrices dejadas por Malvi Rahim, los traumas de la madrasa, el silencio gélido de mi padre. Todo eso aún me acompañaba, como una sombra persistente. El odio que sentía por el Islam ardía como fuego, destruyendo lo que quedaba de mi fe. Pero Londres era diferente, frío, ruidoso y sobre todo libre. Y en esa extrañeza encontré algo inesperado, una voz que me llamaba, una luz que atravesó mi oscuridad. Esta es la historia de cómo empecé a tropezar hacia una nueva fe, de cómo el coraje de mi hermana Saab me dio fuerza, de cómo ese hombre de blanco se convirtió en algo más que un sueño lejano, y de cómo aprendí que sanar no borra las cicatrices, sino que las hace más llevaderas. Londres me golpeó como una ola de frío, sus calles perpetuamente mojadas por la lluvia, el olor a café, humo y piedra húmeda en el aire. Llegué en invierno con mi visa de refugiado sellada en el pasaporte, mi maleta ligera, pero con el corazón apesadumbrado. Dentro solo un cuaderno, las cartas de Sanop y una Biblia, el papel con el versículo que Samuel me había dado en Karachi. Venid a mí todos los que estáis cansados y yo os daré descanso. Todavía no creía en ese Dios, no del todo, pero esas palabras me sirvieron de consuelo silencioso, de dulce promesa que combatía mi ira. Vivo en un piso compartido en el este de Londres, en un viejo edificio de ladrillo con escaleras que crujen a cada paso. Mis compañeros de piso son una vibrante mezcla de somalíes, bangladesíes y un tranquilo afgano. La habitación huele a curry y a un ligero olor a humedad, y la ventana da a una calle donde mujeres con hijab caminan codo con hombres trajeados. Un mundo nuevo y extraño para mí. Durante el día trabajo en un almacén, empacando cajas. Tengo las manos entumecidas por el frío constante, pero mi mente siempre está en otra parte, atrapada en recuerdos que no me dejan en paz. Las pesadillas no me dejaban descansar. El rostro de Malvi Rahim, su respiración agitada, esas manos que me habían marcado para siempre. Todo me arrancaba del sueño, mientras mis fuertes suspiros resonaban en la oscuridad de la habitación. Sentada junto a la ventana, observaba las luces de Londres difuminadas por la lluvia, mientras leía la última carta de Sanop. Tengo miedo, Val. Quiero correr como tú. Tenía solo 14 años, atrapada en un matrimonio arreglado por mi padre. La culpa me asfixiaba. La había dejado atrás. Respondí con la pluma temblando en la mano. Te ayudaré, Sanop. Aguanta. Pero por dentro yo estaba débil, ahogándome en el whisky que bebía para intentar dormir, mientras mi cuaderno se llenaba de rabia. Alá me ha abandonado. ¿Por qué confiar en otro Dios? La llamada a la oración no resonó en Londres, pero su fantasma vivía en mí, recordándome la fe que había rechazado, una vergüenza que no podía dejar atrás. La libertad de Londres era extraña. Caminaba por calles donde nadie me conocía, donde podía respirar sin miedo a ser tildado de blasfemo, pero la libertad no me sanó. Evité las mezquitas, sus cúpulas casi invisibles en el horizonte de la ciudad, su zen distante a través de los altavoces. En cambio, busqué el misterio pakistaní en la capilla blanca. El olor del biryani de la teque trajo un sabor a hogar, una mezcla agridulce de consuelo y dolor. Me encontré de nuevo con Samuel, mi compañero de Karachi, ahora empleado en un supermercado cercano. Era mayor, con el pelo cada vez más ralo, pero su sonrisa seguía siendo amable. Bilal, lo lograste, dijo, abrazándome con una calidez inesperada. Nosotros comimos niharí en un pequeño restaurante, se alzaba vapor y él preguntó preocupado, ¿estás bien? Me encogí de hombros con los ojos fijos en mi plato, pero su amabilidad me hizo un nudo en la garganta. Samuel me invitó a su iglesia, un edificio sencillo en Hackney con paredes de ladrillo y un letrero descolorido. Al principio decliné la invitación con voz áspera. No necesito otro Dios, no insistió. Simplemente me ofreció té, con las manos firmes y acogedoras. Cuando estés lista, dijo, y aparté la mirada sintiendo cómo se movía el papel en mi bolsillo. Ese verso susurrante que no podía ignorar. Un domingo por la mañana, la lluvia tamborileaba en mi ventana. Me puse el abrigo mojado con el corazón latiéndome con fuerza y fui. La iglesia estaba calurosa y llena de gente. Los bancos estaban llenos de nigerianos, pakistaníes, blancos.
Las voces se alzaban en un himno extraño y suave. La pastora, una mujer canosa, habló de un Jesús que amaba a los quebrantados, que soportaba su dolor. Me senté atrás, con los puños apretados, mientras sus palabras caían sobre mí como piedras, suaves pero pesadas. Me fui antes del final, con el pecho apretado, pero el himno me acompañó. Su melodía me acompañó bajo la lluvia londinense. Los sueños se aclararon. El hombre de blanco ya no era una sombra. Ahora era como un campo abierto, su rostro apacible, su voz serena. Bilal, te veo. Me desperté con la cara mojada, el corazón acelerado y la botella de whisky vacía en el suelo. No sabía quién era, pero sabía que no era Malvi Rahim, ni mi padre, ni el Alá al que le rezaba de niño. Tomé el papel de Samuel con la tinta un poco corrida y lo leí de nuevo. Yo te daré descanso. Quería creer, pero el miedo me lo impedía. Miedo a otra traición, a otra mentira. Escondí el papel en mi cuaderno. Mis páginas eran ahora una mezcla de ira y preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué ahora? Aún no he rezado, pero susurré en el silencio de la habitación. Si eres real, muéstramelo. Mi voz se quebró en la oscuridad cuando llegó la carta de Sanob esa primavera. Sus palabras surgieron como un milagro en medio del caos. Soy libre, Bilal. En ese momento el mundo pareció abrirse un poco más. Corrí a casa de Kala en Lahore, donde estaba escondida, a salvo. Sanob tenía solo 15 años, una chica que había logrado escapar del matrimonio que mi padre le había impuesto, y su fuerza brilló como una llama que iluminó mi oscuridad. Lloré allí, con una mezcla confusa de alivio y culpa, porque aunque no había sido su salvación, había encontrado su propia salida. Con una pluma temblorosa le respondí: «Eres mi estrella, Sob. Estoy muy orgullosa de ti». Su valentía reavivó algo dentro de mí. El deseo de afrontar lo que había dejado atrás, de fortalecerme por ella, por las dos. En ese momento le conté todo a Samuel, sobre Sanob, sobre la madraza, sobre Malvi Rahim. Mi voz se quebró la primera vez que lo dije en voz alta, como si rompiera un silencio demasiado viejo para afrontarlo. Él escuchó, con los ojos llenos de lágrimas, su mano firme en mi hombro diciendo: «No estás solo, Bilal». Solo pude asentir en respuesta, con lágrimas fluyendo sin control, mientras sus palabras se convertían en el bálsamo que necesitaba para la herida que había arrastrado durante tanto tiempo. Fue Samuel quien me dio una Biblia, una sencilla, con la tapa desgastada y páginas delgadas casi frágiles. La escondí debajo del colchón, junto con mi cuaderno, temerosa de lo que ese libro pudiera despertar en mí. Poco a poco, durante las noches silenciosas en el almacén donde trabajaba, abría la Biblia y leía. Las palabras me parecían extrañas al principio, casi parábolas lejanas, promesas de un hombre que murió por amor. Leí sobre Jesús, sus manos sanadoras, su voz llamando a los perdidos, y sentí algo que me atraía, una marea suave pero irresistible. No pude resistirme mucho. Los sueños se volvieron más vívidos. El hombre de blanco, antes una sombra, ahora tenía contornos más nítidos, ojos tiernos y una voz que susurraba: «Eres suficiente». Desperté con el corazón acelerado y por primera vez me arrodillé junto a mi cama. No para rezar, todavía no, sino murmurando suavemente: «No sé quién eres, pero quiero conocerte». No era fe, no entonces. Era solo una grieta en el muro que había construido durante años, una pequeña luz que no había visto desde que tenía 8 años. La iglesia se convirtió entonces en mi refugio. Sus himnos se volvieron más suaves y su gente más real para mí. Conocí a Aisha, una nigeriana que preparaba arroz jollof para las comidas comunitarias. Tenía una risa fuerte y una mirada amable. Me contó que había perdido a su hijo, pero que había encontrado paz en Jesús. «Él carga con lo que nosotros no podemos cargar», dijo, tomándome de la mano. Quería creer. La pastora Mary, con su cabello canoso y su voz serena, siempre me buscaba después de los servicios. «¿Qué te detiene, Bilal?», me preguntaba con calma, pero no podía responder. Tenía un nudo en la garganta. La vergüenza y el miedo me silenciaban. Aún así, volvía cada domingo, sentándome cada vez un poco más cerca del altar. Los himnos llegaban lentamente, como agua que se filtra en la tierra seca, y mi corazón comenzó a abrirse, frágil y lento. El verano en Londres trajo consigo su calidez, con frondosos parques y calles llenas de festivales. Caminé por Brick Lane, entre restaurantes de curry y grafitis coloridos donde lo extraño se mezclaba con lo familiar. Vi a los pakistaníes reunidos en la mezquita, con sus gorras blancas, sus alfombras extendidas para la oración, y sentí una tristeza silenciosa, un recordatorio del chico que perdí en esas sombras. Le escribí a Sanob, contándole un poco sobre Londres, sobre la iglesia. Mis palabras fueron cautelosas. «Estoy encontrando algo aquí, Sanob, algo bueno». Aún no había mencionado a Jesús, temerosa de que pensara que estaba perdida.
temerosa de alejarla. Sus cartas seguían llegando, llenas de esperanza. Kala me está enseñando a coser. Quiero ser libre como tú. Sonreí al leer. Su valentía reflejaba la mía, dándome la fuerza para seguir adelante. Las pesadillas no habían desaparecido del todo, pero eran más leves. El rostro de Malvi Rahim empezaba a desvanecerse en la niebla de mi pasado. El hombre de blanco se hizo más fuerte en mis sueños. Ese día me senté con Samuel, con la voz temblorosa y baja, apenas controlando el nerviosismo con las manos, mientras le contaba sobre esos encuentros nocturnos. Es Jesús, dijo, con los ojos brillantes de una fe que yo aún no poseía, pero que él quería inculcarme. Te llama, Bilal. Asentí, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Esa noche me arrodillé en el frío suelo de mi habitación por primera vez en años. Mis palabras fueron torpes, apenas un susurro. Jesús, si eres real, acepta este dolor que llevo. Al principio no sentí más que silencio, pero luego llegó una leve calidez, pequeña, como una mano posándose suavemente sobre mi pecho. Lloré, con la cara hundida en las manos, no de vergüenza, sino de una esperanza que había olvidado que existía. Empecé a leer la Biblia con más frecuencia en las horas tranquilas del almacén, cuando la ciudad parecía dormida y mis compañeros de piso ya estaban perdidos en sus sueños. Las historias, antes desconocidas para mí, cobraron vida. Parábolas de amor, redención, promesas que me decían que no estaba ni sucia ni perdida. Escribí en mi cuaderno, por primera vez, no palabras de ira, sino de asombro y un poco de paz. Me ve, escribí. Quizás soy suficiente. Con la llegada del otoño ya no era la misma. No me sentía curada, pero estaba en proceso. Dejé de beber. Las botellas de whisky desaparecieron de mi habitación. Mis manos se volvieron más firmes. Trabajé duro, ahorrando cada centavo para un sueño mayor. Traer a Sanob a Londres, lejos de ese oscuro pasado. La iglesia se convirtió en un refugio, un lugar donde la risa de Aisha, el consuelo de las oraciones de Samuel y los sermones serenos de la pastora Mary crearon una nueva familia para mí. En una ceremonia sencilla e íntima me bautizaron. El agua fresca que me rozaba la frente se sentía insignificante comparada con el calor que me invadía el pecho. No le conté a Sanob sobre el bautismo, todavía no, pero le escribí: estoy encontrando la paz, Sob. Pronto estaremos juntos. No había borrado mis cicatrices. Mulvi Rahim, mi padre, la madraza, todos seguían siendo parte de mí, pero ahora soportados por un Dios que me veía y me amaba. En una noche fría, bajo la ligera lluvia londinense, miré las luces de la ciudad brillando en la oscuridad y sentí por primera vez en mucho tiempo un amanecer en mi alma. Frágil, sí, pero cierto. Una luz que estaba dispuesta a seguir, a donde quiera que me llevara. A los 30 tuve la valentía de enfrentarme a desconocidos y decirles la verdad que había cargado conmigo durante más de 2 décadas. Me llamo Bilal Khan, dije con voz firme y el corazón abierto. Soy de Pakistán, pero Londres es mi hogar ahora. Una ciudad de lluvia constante, autobuses rojos y una historia con la que todavía estoy aprendiendo a vivir. Hablé del cuarto oscuro de la madraza, de las manos de Malvi Rahim que me robaron la inocencia, de las cicatrices que forjaron mi odio al Islam, de la huida y la búsqueda de un sentido más profundo, de la ausencia de mi padre, del dolor de Sanob y del miedo que me trajo a esta ciudad gris, donde por fin encontré a un Dios que me veía, a un Jesús que me llamaba a ser suficiente. En la pequeña habitación donde hablé, mi voz ya no temblaba. Compartí mi historia no para buscar venganza, sino para dar esperanza a quienes, como yo, necesitaban saber que es posible encontrar luz incluso en la oscuridad. Esta es la historia de cómo di voz a los silenciados, reencontré a Sanob y cómo mi fe hizo las cicatrices más llevaderas, demostrando que la gracia es al final más fuerte que el dolor. La primavera londinense trajo aire fresco, parques florecidos con flores desconocidas y una luz diferente a mi apartamento blanco de Hackney. Las ventanas dejaban entrar una luz que parecía disipar el pasado. Mi trabajo en el almacén iba viento en popa. Mis manos ya no temblaban y las botellas de whisky se habían ido para siempre. Mi Biblia yacía sobre la mesa. Sus páginas desgastadas se habían convertido en una amiga silenciosa. El cuaderno que antes solo contenía ira ahora estaba lleno de oraciones, poemas y planes. Planes para ayudar a Sanob, para ayudar a otros como nosotros. Las pesadillas seguían atormentándome, pero eran más suaves. El rostro de Malvi Rahim ya no me inspiraba miedo. Su presencia se desvaneció ante el hombre de blanco, con la voz serena que decía: Bilal, me bastas. La iglesia, con sus paredes de ladrillo y sus acogedores bancos, siguió siendo mi ancla. Los himnos me animaron y la gente de allí, Aisha, Samuel, la pastora Mary, se convirtió en mi nueva familia. Las cartas de Sanob, mi mayor tesoro, seguían llegando, iluminando mis días con la esperanza que me impulsaba a seguir adelante. A los 15 años,
Sanob logró escapar de ese matrimonio forzado, una huida silenciosa que la llevó a casa de nuestra tía en Lahore. Allí, escondida entre paredes y sombras familiares, aprendió a coser, puntada a puntada, no solo con tela, sino también con su propia valentía. Soñaba cada día con una libertad que parecía demasiado lejana para alcanzar. Ahora, a los 22, su voz me llegaba con la fuerza de quien luchó. Sus cartas estaban llenas de fuego, una llama que iluminaba hasta los rincones más oscuros de mi corazón. Me contó que estaba enseñando a leer a niñas, rompiendo el ciclo de ignorancia que había encarcelado a tantas como nosotras. Habló con brillo en los ojos sobre su deseo de ir algún día a Londres para encontrar un rincón del mundo donde pudiera ser libre. Yo, al otro lado de la pantalla, reunía todo el dinero que podía, trabajando turnos extra para ayudarla a ahorrar para su visa, su pasaporte, su futuro. El mes pasado, tras años de cartas amarillentas como única forma de comunicación, escuché su voz clara por teléfono. Un verdadero milagro. «Bilal, eres mi héroe», dijo. Y en ese momento mi culpa, que siempre me decía que no había hecho lo suficiente, se mezcló con el alivio y el amor que sentí. Le expliqué mi nueva fe, mi bautismo, la iglesia, el camino que estaba siguiendo. Hablé con cuidado, temiendo que el cambio me alejara de la única familia que aún me quedaba. «Me alegro por ti», respondió, y solté el aliento que tenía atrapado en el pecho, sintiendo que ese amor cruzaba la distancia, creando un puente entre nuestros mundos. Fue Samuel quien ideó el grupo de apoyo para sobrevivientes, un lugar seguro para hombres como yo, que cargaban con secretos demasiado pesados para soportarlos solos. La reunión tuvo lugar en un centro comunitario, donde las paredes amarillas aportaban calidez al espacio, las sillas creaban un círculo de confianza y el aroma del café se mezclaba con la silenciosa esperanza que habitaba en cada uno de nosotros. Había asistido a esas reuniones durante meses, escuchando historias que reflejaban mi propio dolor. Pakistaníes, somalíes, bangladesíes, cada uno con su propio fantasma. Había compartido fragmentos de mi historia, con la voz siempre temblorosa, como si cada palabra fuera una herida abierta. Pero esa noche algo cambió. Acepté compartir mi testimonio completo en nombre de una organización que lucha contra los abusos en las madrasas de Pakistán. No para odiar, sino para exigir un cambio. Me quedé de pie, con el pelo suelto y la barba recortada, con las manos finalmente firmes, aunque el corazón me latía con fuerza. La habitación estaba en silencio, 20 pares de ojos fijos en mí, ojos tiernos marcados por cicatrices similares a las mías. «Me llamo Bilal Khan», comencé en voz baja, cada palabra cargada de peso y verdad. Les hablé de Lahore, del polvoriento patio de la madrasa, de las oscuras manos de Mulvi Rahim que me robaron la inocencia. Hablé del silencio de mi padre, de la rabia que consumía mi alma, de la bebida que intentaba enterrar mi dolor y de mi desesperada huida de la blasfemia que me aprisionaba en Karachi. Compartí la historia de Sanob, su valentía, su huida, la razón por la que aún respiraba y luchaba. Hablé de Londres, los pequeños momentos de luz, el té caliente que me dio Samuel, los himnos que resonaban en la iglesia y el hombre de blanco que me llamaba por mi nombre en sueños. Odiaba la Alá, odiaba el Islam, dije con un nudo en la garganta, porque los hombres usaron esa fe para hacerme daño. Pero Jesús me mostró amor, no juicio. No estoy completa, confesé, pero estoy sanando y quiero que otros también lo hagan. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas y las suyas, llenando la habitación de sollozos y esperanza. Un hombre me abrazó después con manos temblorosas y voz suave. «Me diste valor». Asentí, con el pecho henchido al saber que por eso había sobrevivido. Esperanza para el mañana, aunque pequeña, era una fuerza implacable, liderada por sobrevivientes como yo y aliados dedicados. Su oficina era una habitación desordenada en la Capilla Blanca, un espacio de trabajo humilde pero lleno de determinación. Me ofrecí como voluntario para ayudar, escribiendo cartas a funcionarios pakistaníes, compartiendo mi historia en línea, siempre ocultando mi nombre para proteger a Sanob. El trabajo era duro. Las noticias de Pakistán me pesaban en el pecho. Las madrasas seguían descontroladas, los niños heridos, el silencio de los poderosos. Supe que Mulvi Rahim había muerto, con el corazón desfalleciendo mientras sus crímenes permanecían impunes ante los hombres que lo protegieron. No sentí alegría por su muerte, solo una profunda y extraña tristeza, y suavemente una oración surgió de mi garganta, una extraña oración por este hombre que me había marcado para siempre. «Jesús, perdónalo como me has perdonado». Esas palabras salieron de mí, medio susurradas, medio gritadas en silencio. El perdón no borró el dolor que había cargado durante tanto tiempo, pero poco a poco trajo un alivio inesperado. Era un peso que por fin no tenía que llevar sola. En mi cuaderno, antes lleno de ira y desesperación, surgieron nuevas palabras, llenas de esperanza y fuerza.
Comprendí que la gracia era mucho más poderosa que el odio. No era solo mis cicatrices, era más que las marcas que el pasado me había dejado. Y entonces, por fin, Sanop llegó a Londres. Su visa fue aprobada. Mis ahorros eran suficientes para comprarle el boleto. Todo parecía encajar como un milagro. La recibí en el aeropuerto de Heathrow y mi corazón no paraba de latir con fuerza. Era mayor, sí. El tiempo le había hecho mella en el rostro, pero sus ojos, esos grandes y brillantes que siempre habían sido mi estrella, seguían siendo los mismos. Sanop llevaba un shalwar camisa azul con su larga trenza cayendo sobre su hombro, y cuando nos abrazamos sentí mis lágrimas mojar su bufanda, mientras su risa tímida resonaba como una suave música en medio del caos de la llegada. «Bilal, qué alto eres», dijo, arrancándome una sonrisa. Una risa que por fin se sintió libre y ligera. Se mudó conmigo a un apartamento pequeño y sencillo, pero era nuestro refugio, nuestro comienzo. Su máquina de coser zumbaba casi todo el día, mientras su risa llenaba cada rincón de ese espacio tan reducido. Sanop empezó a asistir a mi iglesia, con esa intensa curiosidad en la mirada. «¿Por qué Jesús, Bilal?», preguntó con sinceridad y un toque de duda. Le conté de los sueños que tenía por la noche, de la paz que sentía en el corazón, del amor que no exigía perfección ni sacrificios imposibles. Me escuchó en silencio, con la mirada pensativa, aún indecisa, pero sin apartar la mirada. «Estoy orgullosa de ti», dijo en una tarde fría, y en ese instante mis lágrimas cayeron en silencio, sanando una herida que nunca había podido nombrar. Pero no todo estaba resuelto. La carta de mi padre llegó en otoño, con letra temblorosa, palabras cortas y pesadas. «Bilal, lo siento, vuelve a casa». Sentí una opresión en el pecho al recordar aquella bofetada, aquel silencio aplastante que se alzó como polvo sofocante en mi alma. Sanop leyó la carta conmigo, con el rostro suave, lleno de comprensión. «Es viejo, Bilal. Está solo», dijo. «Nuestra madre falleció hace 2 años. Su corazón está débil. No podía perdonarlo del todo. Todavía no». Pero respondí con voz firme, aunque temblando por dentro. «Estoy sanando, Abu». Quizás algún día habría podido orar por él, pidiendo la gracia de Jesús, no para mí, sino para él. La iglesia me enseñó un amor extraño y poderoso por los quebrantados, incluso por aquellos que me habían quebrantado. Aisha, la nigeriana que preparaba el mejor jollof para las comidas comunitarias, me dijo una vez: «El perdón es para ti, Bilal, no para ellos». Asentí, sintiendo la sabiduría de esas palabras iluminar mi camino como un faro en la oscuridad. El invierno londinense llegó con su frío intenso, pero también con las calles iluminadas por las luces navideñas y el aroma a pinos impregnando el aire. Caminé con Sanop por Brick Lane, rodeados de restaurantes de curry, con sus aromas intensos y acogedores, y coloridos grafitis que contaban historias de resistencia y esperanza. Comimos niari en una pequeña tienda mientras hablábamos de Lahore, del biryani que preparaba nuestra madre y de los sueños que aún atesoramos. Su sueño era abrir una tienda, un lugar donde pudiera ser libre. El mío era seguir contando historias, luchando para que nadie tuviera que sufrir en silencio nunca más. Vi a pakistaníes rezando en una mezquita, con sus esteras extendidas en el suelo, sus voces unidas en oración. No sentí ira, solo una paz profunda, un descanso que nunca antes había conocido. El niño que era, perdido en las sombras de la madrasa, finalmente encontraba algo de descanso. Las pesadillas seguían llegando, pero eran escasas, casi silenciosas. El rostro de Mulvi Rahim era ahora solo una sombra lejana, mientras la luz de Jesús brillaba cada vez más en mí. Estaba en la iglesia cantando himnos con voz fuerte y el corazón abierto. La pastora Mary predicaba sobre el propósito, con sus ojos clavados en los míos mientras decía: «Dios usa nuestro dolor para bien». Quería creer con todas mis fuerzas. Mi vida era prueba viviente de ello, rota, pero no destruida. Trabajé con esperanza en el futuro, planeando una campaña para Pakistán, buscando justicia y cambio. Sanop me ayudó a crear panfletos, su risa clara, una canción que llenaba nuestro hogar de alegría. Orábamos juntos, no siempre a Jesús, sino a un Dios al que ambos buscábamos, un Dios que pudiera comprender nuestras dudas y miedos. Sus manos en las mías, compartiendo cicatrices invisibles que nos unían. En mi cuaderno ya no escribí dolor, sino promesa. Soy Bilal, hijo de la gracia. Mi voz es mi luz. En una noche tranquila, bajo el cielo estrellado de Londres, me encontraba en el balcón de nuestro apartamento, con Sanop durmiendo dentro. El aire era fresco, la ciudad parecía dormida, y el silencio solo lo rompía el lejano zumbido de los autobuses rojos. Pensé en mi madre, en sus manos suaves y tiernas, en mi padre, en su orgullo herido, en Mulvi Rahim, en sus pecados impunes. Pensé en los niños que aún sufrían en las madrasas, su silencio era mi silencio, y oré con voz clara y firme: «Jesús, úsame. Cúralos». Sentí un calor suave,
diferente a los sueños, algo real, como si una mano reposara sobre mi corazón. Las cicatrices seguían ahí, y siempre lo estarían, pero no me definían. Yo era Bilal, un superviviente, un hermano, un hijo de la gracia. Y mi historia es así, apenas comenzaba. Era una luz que llevaba, un amanecer que atravesaba las sombras más densas.